Se desmantela Zona Divas, pero esto se multiplica y hay muchas páginas actualmente activas, ¿no? Que emulan exactamente el mismo formato, donde se dice que las mujeres que están ahí se anuncian libremente para ofertar sus servicios sexuales o de compañía, pero que en realidad la pregunta sería para el usuario: ¿estamos seguros que esas mujeres no han sido víctimas de trata? ¿Que realmente estas mujeres con las que están concertando citas no están siendo amenazadas, retenidas, engañadas, ¿no? Creo que esa es una de las preguntas que a mí se me hacen interesantes. Lo otro, yo creo que es un tema también de justicia, ¿no? Tenemos de los casos de víctimas mortales que presentamos en esta serie documental, hay 3 que están impunes. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Lindero, editora de La Cadera de Eva. Están aquí conmigo Laura Woldenberg, ella es productora. Tengo aquí a Astrid Rondero, ella es directora de cine. Y también nos acompaña Fernanda Valadez, quienes nos van a platicar sobre este documental de El Portal, que documenta lo que fue Zona Divas, ¿no? Un portal que evidenció una red de trata en México. Recordemos que la trata de México, el 80% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, ¿no? Entonces, bueno, si nos quieren empezar a contar justo de qué va el documental. ¿Y bueno, cómo surgió la investigación? Gracias. Sí, bueno, la idea, recordemos que Zona Divas es una página donde se anunciaban escorts de lujo, y tuvo mucho reflector en 2017 y 2018 porque sucedieron 5 feminicidios en la Ciudad de México, donde todo estaba ligado, o sea, todas estas chicas se anunciaban en el portal, ¿no? Entonces, nos pareció, este es un caso que fue muy sonado y entonces lo veías en prensa y en noticieros y no sé qué, pero me parecía y nos parecía al equipo en general que fue tratado de una manera muy sensacionalista, muy estigmatizante con las mujeres, y que además era el caso perfecto para hablar de cómo funciona la trata con fines de explotación sexual en México y en general en América Latina. Y además era pues un caso que evidencia cómo pues las mujeres son víctimas de esta violencia tan terrible, ¿no? que sucede en México. Entonces combinaba con muchos factores que nos parecían muy relevantes contar, y nos importaba también cambiar la narrativa de cómo estas mujeres fue contada la historia de estas mujeres, ¿no? Entonces nos enfocamos en las víctimas, trabajamos con las familias, y lo que queríamos era pues contar las historias de vida de ellas, ¿no? Como madres, como hermanas, como amigas, que como cualquiera de nosotras tenían sueños, que emigraron a México por un mejor futuro, una mejor vida, y además para ayudar a sus familias, ¿no? Entonces ese fue un poco el comienzo de este proyecto. Astrid, me gustaría preguntarte, ¿cómo te interpeló personalmente a ti esta historia? Es decir, ¿cómo fue el reto de tratamiento, de conocer de cerca a las víctimas, los familiares? ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, tanto Fernanda Valadez como yo llevamos mucho tiempo colaborando juntas. Sí. Nos hemos especializado en ficción, pero casi todas nuestras ficciones pues tienen una investigación muy fuerte periodística atrás. De hecho, el trabajo de los periodistas es lo que siempre nos inspira a hacer lo que hacemos. Entonces, cuando se acercó a nosotros Laura Woldenberg y el equipo de mezcla con este proyecto, pues la verdad vimos ante nosotros un reto muy grande, ¿no? Porque implicaba irnos hacia el lado del documental, ¿no? Que es algo que además admiramos mucho también, el trabajo de los documentalistas, y sentíamos que era un tema como que donde cruzaban cosas que ya habíamos explorado de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en nuestro primer proyecto juntas, Los días más oscuros de nosotras, hablábamos de la frontera, de las mujeres que trabajan en estos lugares de striptease, ¿no? Entonces, como que eso nos llamó mucho la atención, también la migración, ¿no? Como que esto que se intersecta de alguna manera, mujeres de Latinoamérica en situación de adversidad extrema, que tienen que emigrar a México, ¿no? A distintos lugares, y que son víctimas de redes de trata, ¿no? Con fines de explotación sexual. Entonces, combinaba muchas cosas que llamaban nuestra atención. Luego, como feministas, creo que habían muchas preguntas en esta historia que hacernos.
Y eso fue uno de, creo que de los retos más interesantes que tuvimos, ¿no? El comprender también la grandísima diferencia que hay entre justamente las víctimas de trata y el trabajo sexual, que en muchos de estos casos de las supervivientes que pudimos conocer en este proyecto, pues también te habla de esa historia de la conquista de sus propios derechos, de su cuerpo, de poder trabajar, hacer el trabajo sexual de forma libre, ¿no? Y bueno, lo otro que fue muy fuerte fue el trabajo que tuvimos con las madres de las víctimas mortales, ¿no? Las historias de estas chicas, como ir encontrando esas piezas que estaban perdidas en el mar de información que está en las redes, porque estas son chicas que ya les tocó la época del Instagram, del Facebook, ¿no? Entonces creo que fue un reto enorme. Luego trabajar con los periodistas, que eso fue creo que bueno, Fernanda seguramente nos podrá decir también más, pero que fue para nosotras un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, justo, Fernanda, si nos puedes compartir, digo, no solo son los testimonios, ¿no? Sino también esta investigación, pues señala directamente a los responsables y también cuestiona la parte del gobierno, ¿no? En la investigación, que era lo importante rescatar, ¿no? De esta investigación y también mostrar lo nuevo que se revela en este documental. El trabajo de los periodistas, como dice Astrid, es fundamental en este país, particularmente porque tenemos una impunidad muy fuerte, entonces muchas veces la información, y aunque no es una justicia jurídica, digamos, pero del lado de los periodistas puede venir un mínimo resarcimiento a través de la verdad. Y para nosotras no queríamos llegar a una gran verdad, pero sí queríamos lograr un panorama que nos ayudara a comprender el contexto en el cual se insertaban estos feminicidios, como decía Astrid, la trata que hay de fondo, la adversidad de las mujeres, la violencia feminicida, la violencia machista y la violencia del crimen organizado, todo eso entrecruzándose. Entonces el trabajo de investigación fue primero encontrar a los personajes, que no fue fácil porque tratándose de víctimas de trata, las familias sienten mucha vulnerabilidad. Las familias de las víctimas mortales, por un lado, fueron ellas también estigmatizadas, como si ellas fueran las culpables de que sus hijas fueran tratadas o que realizaran trabajo sexual. Entonces fue un trabajo de mucha búsqueda y después de creación de un vínculo de confianza. Fue complicado también encontrar a las supervivientes. Por supuesto, el grupo de periodistas, Astrid también, que tiene muchísimas capacidades de investigar y de encontrar en todas las huellas que han dejado muchas de las mujeres en las redes sociales, pudimos a través de eso encontrar algunas de ellas. Entonces eso fue una parte del camino, el encontrar a los testimonios, las personas que iban a ser los personajes y establecer un vínculo de confianza. Y por otro lado fue, por supuesto, buscar las carpetas de investigación a través de las familias o a través de solicitudes de transparencia, que bueno, eso es toda una discusión ahora. Y finalmente encontrar en este mar de información en Internet, de redes sociales, de testimonios, rastros de la vida de las mujeres que ellas mismas habían dejado, por ejemplo, Instagram, Twitter o comunicaciones digitales, como pequeñas huellas de un gran rompecabezas que nos ayudaban a darle sentido. Y de esa manera, por ejemplo, encontrar que las víctimas se habían conocido unas a otras, cosa que no aparece en su mayoría en la investigación de la Fiscalía. Entonces eso nos ayudó a generar como un mapa y a poder hacer una propuesta de cuál es el enfoque que queríamos tener. Okay. Laura, ¿cuál es el reto para contar este tipo de historias ante las audiencias? Digo, a nosotras, por ejemplo, nos pasa, ¿no? De repente tenemos que seguir contando los feminicidios, las víctimas de trata, ¿no? O sea, son temas fuertes que a veces pues la gente ya no quiere saber, ¿no? O sea, pero es importante seguir poniéndolos ahí, pero en una pantalla grande, una plataforma grande como es Netflix, ¿cuál es el tratamiento o el abordaje que ustedes cuidan, como en la parte de la producción, para decir, bueno, vamos a llegar con esta narrativa para que logre empatar con la audiencia? Ahí está difícil esta pregunta, pero a ver, mira, yo creo que, o sea, justo desde Mezcla lo que buscamos hacer siempre son proyectos documental, que ya sean series o documentales que tengan un impacto social, ¿no? O intentamos por lo menos eso y que pues sí sean atractivas para grandes audiencias. Entonces, y sobre todo que sean temas que nos importan, ¿no? Que pensamos que son relevantes, que van a aportar a una conversación, ¿no? Entonces, como dices, hay tantas cosas pasando que ya no queremos voltear a ver, que creo que
lo primero, como la semilla, es como encontrar aquella historia que tenga suficientes capas y personajes, ¿no? O sea, personas que se vuelven personajes ya cuando haces cine, que tengan una historia con la que puedas profundizar y que la audiencia pueda empatizar, ¿no? Entonces, creo que los proyectos que hemos hecho justamente tienen esos personajes que se vuelven como un ejemplo a seguir, o en este caso del proyecto de Zona Divas, pues son historias de vida tan brutales, pero también con temas que si los enfocas de la manera correcta, creo que puedes generar perfectamente empatía, porque creo que algo que nos pasó, por lo menos me pasó a mí, es quitar ese estigma de, bueno, quizá las mujeres que se dedican a esto o demás son súper diferentes a nosotras. Y la verdad es que no, o sea, tienen las mismas preocupaciones, estuvieron en un contexto completamente desfavorable, pero lo que buscamos en este proyecto es justamente mostrar eso, ¿no? Y intentar empatizar. Entonces creo que justamente el reto es cómo lograr una narrativa que sea atractiva y que sea contada de la mejor manera, y bueno, por eso están ellas dos en el proyecto, ¿no? Y les quiero preguntar también cuáles fueron como algunos de los dilemas éticos, ¿no? que se presentaron en esta producción, en este documental, respecto al tratamiento de las víctimas. O sea, ¿qué era importante en estas conversaciones que ustedes tenían las tres al momento de empezar a tejer la historia? ¿Qué era importante evidenciar y cuidar? Bueno, sí fue un reto, y lo hicimos de la mano o sea, tuvimos asesoría y acompañamiento, y yo creo que también ahí tuvo una preponderancia muy grande la perspectiva de género que tenía el equipo de investigación. Eso Fer y yo lo reconocemos y lo agradecemos. Nosotras somos de diversidad, además, somos mujeres, ya te dije que feministas, y como que uno cree que eso ya te blinda, ¿no? Uh-huh. Que te da una mirada empática, y a veces efectivamente todavía tenemos muchísimos retos en cómo percibimos, ¿no? Entonces fue como una cuestión de tener mucho cuidado con buscar un equilibrio entre, por un lado, sí llamar a las cosas como son, porque te voy a decir que la mayor vulnerabilidad yo creo que tienen las víctimas de trata, porque en la mayoría de los casos son víctimas y luego en algunos casos se independizan y logran hacer trabajo sexual, pero uno de los retos es justamente el peso que tiene el concepto del trabajo sexual en la vida de una mujer, ¿no? Entonces eso hace difícil hablar del tema con los familiares, tiene un estigma social todavía muy fuerte, y lo que sí queríamos Fernanda y yo era que tratáramos de desmontar eso, ¿no? De romper esa barrera, porque nos parecía que ese era uno de los temas que se tenían que tratar también en la serie documental, pero sabemos que eso era difícil para las familias e incluso para las supervivientes, ¿no? Pero creo que lo principal fue tratar de no cambiarle el nombre ni ocultar el trabajo que ejercieron algunas de ellas ya después, pero sí tener mucho cuidado con no objetivizar a las historias, hacerlas objeto a ellas, tener mucho cuidado con qué mostrábamos, qué parte de sus vidas mostrábamos, porque eso es muy importante también, son piezas en particular de las víctimas mortales que no necesariamente las madres conocían, ¿no? Partes de su vida de las que ellas ya no fueron partícipes, entonces fuimos cuidadosas con eso, pero sí era muy importante también ir con ellas en este viaje que hicieron migratorio, donde fueron presas de redes de trata que las explotaron, pero sí era importante en esa narrativa mostrar las violencias a las que fueron sujetas, ¿no? Siempre cuando esa violencia que mostramos tiene el objetivo de informar y contextualizar, porque creo que hasta que uno no ve eso, comprendes, ¿no? Que esta idea que es muy patriarcal, ¿no? De decir es que porque ellas quisieron, es totalmente una falacia, ¿no? Y que muchas de ellas se ven orilladas, ¿no? Por las circunstancias, por la estructura social, a hacer este tipo de trabajo, ¿no? En otros casos, por supuesto, también tenemos víctimas que fueron enganchadas de manera engañosa, o sea, se les dijo que iban a hacer otro trabajo, y también tenemos la perspectiva, que a mí se me hace muy valiosa, de trabajadoras sexuales que se valieron de esa página para ofrecer sus servicios. O sea, tenemos como toda la gama.
Y yo creo que lo importante era eso, o sea, medir, poder contar la historia como tenía que ser contada, siempre con total respeto y comprensión de la condición de la mayoría de víctimas y en los otros casos también de esa conquista que te decía del trabajo propio y del ejercicio del trabajo sexual, ¿no? ¿Cuál fue el descubrimiento para ustedes como de esta red de trata? Digo, muchas veces lo llamamos así, red de trata, como diciendo ya lo conocemos, sabemos que todo el mundo sabe qué es, pero no sabemos justo, por ejemplo, cómo son enganchadas, que a veces ellas mismas vuelven a caer en las redes precisamente por toda la violencia de la que son víctimas. ¿Cuáles fueron los descubrimientos como más fuertes que están en este documental? Creo que es eso que cuentas, el proceso, los pasos de la trata, entenderlos, eso fue como probablemente el primer gran entendimiento de cómo son enganchadas en sus países de origen, cómo a veces ese proceso de enganchamiento puede ser por un verdadero engaño o puede ser una invitación a toda conciencia de decir, yo estoy dispuesta a ir a realizar trabajo sexual a otro país. O sea, existe toda esa gama. Cómo son transportadas a México, cómo hay autoridades migratorias que están vinculadas a las células de trata que permiten que las mujeres entren en condiciones de mucha vulnerabilidad. Cómo hay quienes las albergan, quienes les hacen las citas, quienes las transportan a los hoteles, la complicidad con los hoteles, quienes se benefician económicamente del trabajo y de la explotación de estas mujeres. Y entender también que no son estructuras verticales, que no es que haya un gran cártel de la trata, sino que son células que operan, muchos de ellos se conocen. Generalmente los que están a la cabeza son hombres, hay casos en que son mujeres, pero cuando son mujeres también ellas realizaron trabajo sexual. Entonces hay como todos esos matices y finalmente como todo esto está atravesado por el crimen organizado en México, que constantemente extorsiona tanto a las agencias, pero sobre todo a las mujeres. Entonces es un caldo de cultivo para cometer muchísimas violencias de muchísima vulnerabilidad, donde las mujeres están en México de forma no regular, o sea, no tienen documentos, entonces no tienen acceso a veces a sus propios documentos porque les son retirados, no tienen tarjetas bancarias porque no las pueden sacar porque no están regulares en el país. Entonces son como distintas capas de criminalidad y también de vulnerabilidad. Yo creo que entender ese gran contexto fue el primer gran hallazgo, digamos, del equipo de investigación. Bueno, y también el decir ahí, nada más completando, que incluso si una de estas chicas estaba consciente de que iba a hacer trabajo sexual, eso no implica que no caigan víctimas de una red de trata. Totalmente. Porque en realidad van a haber muchos intermediarios que van a estar cobrando por su explotación sexual, ¿no? Que eso es bien importante diferenciarlo. Eso no les quita su condición de víctimas, ¿no? Claro. Digo, y el otro hallazgo también que yo creo que fue como la materia prima de esta serie, además obviamente de la participación de las personas que escuchamos, de los personajes que dan su testimonio y sobre todo de las madres, pues es todo lo que se vio en redes sociales, ¿no? Porque ahí, digo, sobre todo Astrid, que además de ser directora es detective, yo creo que ella debería de anunciarse de sus servicios de detective, o sea, de verdad, a entender cómo todas sus vidas están publicadas, porque sí eran personas muy activas en redes sociales, entonces entender los vínculos entre ellas, entender casi que el cronograma, ¿no? Porque también, pues en un periodo muy corto de tiempo pasó todo esto, entonces entender cómo ellas pues se iban comunicando y además la tensión en las redes sociales pues cada vez era mayor, ¿no? O sea, hay publicaciones donde pues hay un posteo de, bueno, amiga, te voy a extrañar, y un corazón roto, ¿no? Y el pésame. Entonces, hilar todo eso, pues te abre los ojos de decir, todas estas mujeres se conocían, vivieron juntas, eran amigas, o compartieron las mismas preocupaciones, o se intentaron ayudar entre ellas. Y creo que eso fue el parte indispensable de la investigación. Y justo, no solo son Adivas, ¿no? Digo, existió este portal, pero bueno, también ahí se documentó, ¿no? Como cerró ese, pero abrieron muchos más, ¿no? Y cómo fue un poco el seguimiento de revivir un poco, bueno, sí partir de Son Adivas, pero después como reavivar la investigación, saber que esto es hoy vigente, ¿no? ¿Cuál es como la temporalidad de un problema tan grande como es la trata que sigue afectando acá? Digo, ¿cuál sería el mensaje a la audiencia, quienes no sepan muy bien de qué va la red de trata?
la alerta, ¿no? ¿Cuál sería la alerta que lanza el portal? Te toca, ¿tú quieres? No, creo que mejor tú, porque luego me toca a mí esa y ya me preocupo con qué contesté. No, creo que hay, o sea, también en múltiples niveles, y eso lo conversamos constantemente. Uno es hacia las posibles víctimas, hacia las mujeres jóvenes que puedan ver este documental, que se encuentren en distintos países de América Latina, porque se va a ver en 90 países, para reconocer cuáles son los signos de un posible enganchamiento no voluntario hacia una red de trata, ¿no? Tenemos el caso en particular de una víctima que la habían invitado a realizar un trabajo de cuidadora de niños en México y fue capturada realmente y obligada a realizar servicios sexuales. Entonces, para todas aquellas mujeres que les pueden decir vas a ir a México a realizar trabajos de cuidado, de limpieza, reconocer esas posibles señales de alerta. También para aquellas mujeres que conscientemente están aceptando venir a hacer trabajo sexual, eso no significa que las condiciones que les están diciendo sean las condiciones reales. Tenemos el testimonio de muchas víctimas que dicen, yo sabía que venía a hacer trabajo sexual, pero no en las condiciones que finalmente fueron y que fueron verdaderamente violentas. Entonces, esas alertas por un lado hacia las víctimas, y yo creo que Astrid y Laura van a hablar de ello. Bueno, sobre las particular sobre los usuarios, ¿no? Ese es otro tema, porque bien dices, se desmantela Zona Divas, pero esto se multiplica y hay muchas páginas actualmente activas, ¿no? Que emulan exactamente el mismo formato, donde se dice que las mujeres que están ahí se anuncian libremente para ofertar sus servicios sexuales o de compañía, pero que en realidad la pregunta sería para el usuario, ¿estamos seguros que esas mujeres no han sido víctimas de trata? ¿Que realmente estas mujeres con las que están concertando citas no están siendo amenazadas, retenidas, engañadas, ¿no? Creo que esa es una de las preguntas que a mí se me hacen interesantes. Lo otro yo creo que es un tema también de justicia, ¿no? Tenemos de los casos de víctimas mortales que presentamos en esta serie documental, hay 3 que están impunes, ¿no? Uno que a mí se me hace muy fuerte, que a mí en lo personal me tocó mucho, que es el de Kenny Finol, que además fue el rostro de la página de Zona Divas durante una buena temporada. Bueno, creo que justo esos signos de advertencia, ¿no? De decir, muchas mujeres desean, y es el justo deseo de cualquiera, de cambiar tu vida, ¿no? Particularmente cuando uno viene de una realidad muy adversa y bueno, encontrar esos signos de alerta, ¿no? Que pueden ayudarles a salvar la vida, ¿no? Uno de los, a lo mejor de los que faltó de mencionar de Fer, son los préstamos, ¿no? Claro. Porque muchas de ellas caen en estos engaños de los préstamos que se convierten luego en préstamos impagables que las mantienen, pues sí, como esclavizadas, ¿no? En estas redes. ¿Y cuál fue el papel de las familias, de las víctimas, como para la construcción de las historias, ¿no? O sea, qué importante fue también tener el acercamiento con las familias. ¿No? Yo, como te decía antes, creo que es el corazón del proyecto. Creo que teníamos muy claro cuando el proyecto se empezó a desarrollar que si no estaban las familias de acuerdo y si no iban a participar, pues no existía, porque la historia se hubiera contado de otra manera que no era la que buscábamos, ¿no? Entonces, primero acercarnos con las madres, ¿no? Con el equipo de periodistas que tuvimos en Argentina, en Venezuela, en México, fue explicarles, ¿no? Que este proyecto justo buscaba lo contrario a cómo se había cubierto estos casos, cómo queríamos trabajar con ellas, ¿no? Cómo queríamos que ellas contaran de la manera que ellas quisieran, cómo sus hijas iban a ser recordadas. Y creo que eso fue lo que terminó de convencerlas, ¿no? Que aunque es obviamente una historia súper dolorosa y obviamente pues muchas de ellas con miedo, se decidieron así participar porque querían que sus hijas tuvieran otro tipo de recuerdo, ¿no? O sea, tú todavía en internet ves imágenes de ellas donde están completamente revictimizadas, ¿no? Y es tremendo. Entonces, ojalá esta serie logre cambiar ese foco y con las mujeres sobrevivientes, pues ellas también de una manera muy valiente también
lo hicieron, yo creo que porque, por ejemplo, alguien como Luna, que es la mujer que engañaron, ¿no? Y trajeron a México, ella pensando que iba a cuidar niños. Yo creo que ella sí lo hizo genuinamente para contribuir para que otras mujeres no caigan en esto, ¿no? Entonces, pues, eso creo que fue lo más complicado. ¿Cuál sería el mensaje para los perpetradores, no? O sea, como que siempre también abordamos mucho el tema de las víctimas porque claro que son las principales afectadas, pero a veces pensamos que ellos no alcanzan a ver la dimensión o no alcanzan a vernos fuera de esta figura objeto, ¿no? Como que somos las mujeres. ¿Cuál sería el mensaje para ellos, no? O sea, como nombrar el problema y que logren también entenderlo, sobre todo para los consumidores que están en línea fomentando todo este tipo de contenido. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Yo separaría consumidores de perpetradores. Claro, son dos cosas distintas. Y creo que no tendría mensaje para los perpetradores, tendría mensaje para las autoridades. Claro. Y tiene que reactivarse las investigaciones que están pendientes. Tiene que haber una discusión muy seria, muy despolitizada sobre los retos que hay para mejorar el trabajo de las fiscalías, el trabajo de las policías de investigación, el trabajo de los jueces. O sea, son conversaciones que impactan a distintos poderes y a distintos niveles también de las instancias local, estatal y federal. Para los consumidores tiene que ver con lo que mencionaba Astrid. ¿Puedes tú, como un cliente, un consumidor, estar cometiendo un delito al contratar el servicio sexual de una mujer que es víctima de trata? Y no solamente cometiendo un delito, sino siendo cómplice en la explotación y en la violentación de una mujer. Entonces creo que eso hay que entenderlo, y es una discusión muy amplia donde incluso en el equipo no estamos todas de acuerdo, porque el trabajo sexual eso lo que hemos comentado un poco, la diferencia entre trata y trabajo sexual. La trata es absolutamente condenable y es además un delito tipificado o incluye distintos tipos de delitos. Con respecto al trabajo sexual, yo creo que hay que escuchar también las voces de las mujeres que lo realizan para entender y para poder tener una reflexión más profunda. Cuando conversábamos con ellas, había algunas que nos decían: yo me siento orgullosa de quién soy. El trabajo que realicé o el trayecto de vida que tengo finalmente me permitió ser quien soy ahora, formar la familia que tengo, tener la comprensión del mundo que tengo. Hay otros casos donde dicen: el trabajo sexual no lo quiero repetir, me vulneró, me cambió la percepción que tengo de las relaciones, por ejemplo, con los hombres. Entonces es una discusión muy compleja donde está muy bien que la reflexionemos nosotras como cineastas o como periodistas, pero las voces más relevantes creo que son las de las mujeres que han pasado por eso. Yo quiero añadir, porque aprovechando que este es un programa feminista y creo que el debate en el feminismo, creo que de los más importantes es justo ese, ¿no? Y creo que Fer lo dijo muy bien, ¿no? O sea, la trata con fines de explotación sexual es un delito tipificado, ¿no? Y el debate de si el trabajo sexual debería o no existir, digo, en un mundo ideal, pues ojalá no, y cómo se objetiviza a una mujer, y quizá que todo esto viene también de la cultura porno, y cómo todo eso creo que está muy bien hablarlo, ¿no? Pero cuando lo hablas en términos concretos, creo que darle derechos a una mujer nunca va a quitar, ¿no? Eso nunca va a restar. Entonces, cuando hablamos con todas estas mujeres y ellas no podían, o sea, simplemente no tienen una red de absolutamente nada porque ni siquiera tienen ningún tipo de derecho, creo que ahí es donde también hay que poner el foco, ¿no? Y ojalá que esta serie ayude a robustecer este debate y que no se quede nada más en una cosa moral, sino, pues creo que te la pone muy enfrente, ¿no? Esta realidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con ese debate también. Astrid, ¿cuál fue también tu postura en este debate? ¿Cuál fue la mía? Bueno, fue cambiando, la verdad. Yo totalmente creo que desconocía y de hablar con la mayoría de las supervivientes, sí hay una cuestión de género ahí, de violencia de género que subyace. Digo, en la serie documental, y regreso al caso de Kenny, vemos un caso extremo de violencia, ¿no? De violencia de género. Y entonces sí, efectivamente, hay muchas dinámicas de poder
totalmente nocivas, de las que las trabajadoras sexuales luego son receptoras, ¿no? La peor misoginia a veces ellas las reciben. Por supuesto que tampoco diría que se prohibiera para nada en lo absoluto, ¿no? Pero hay muchas reflexiones que hacer ahí, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que preguntaste hace rato del papel de los consumidores, ¿no? Porque finalmente existe esto porque hay un mercado, ¿no? O sea, no nada más las mujeres, hombres también que hacen trabajo sexual, están ahí porque hay quien consume el trabajo sexual. Y la pregunta, yo creo, para los consumidores también debiera ser ética. Es decir, en algún momento hablamos con un consumidor justamente de la época de Zona Divas y decía que él trataba de encontrar estrategias para saber si las chicas en realidad estaban ahí por su voluntad, ¿no? Porque muchas de ellas, eso es muy importante decirlo, viven en un estado de paranoia porque son arrebatadas de su núcleo, aisladas, y después generalmente se les rodea de observadores y de vigilantes y empiezan a perder esa conexión entre decir es real que me están escuchando o no. Entonces, en muchos casos las chicas entran a los servicios pensando que están siendo escuchadas, ¿no? Entonces, nos contaban de estrategias que ellos buscaban para tratar de identificar si las chicas eran o no víctimas de trata. Lo que a mí más me inquietaba de lo que comentaban es que eso los hacía a ellos no volverlas a llamar, pero no los hacía llamar a las autoridades para ayudar a la chica que estaba siendo tratada, ¿no? Entonces, lo decíamos también con respecto a los, por ejemplo, a los departamentos donde son retenidas, ¿no? ¿Cuántos de esos departamentos y edificios no existen en la ciudad? En lugares totalmente públicos, donde podría la sociedad civil también tender la mano. Bueno, la sociedad civil y, por supuesto, idealmente serían las autoridades, pero bien sabemos que en México, pues, generalmente la que tiene que accionar es la sociedad civil, ¿no? Claro. Qué interesante debate, ¿no? Creo que siempre ha sido como un tema que nos divide en el feminismo, pero bueno, justo la invitación sería a que la vieran y que nos dieran también sus opiniones. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos platiquen en qué proyecto están próximamente para seguirles la pista, más bien, que nos adelanten un poquito. Sé que están trabajando se ha presentado Sujo ya en varios otros lugares, todavía no en México, pero si nos quieren adelantar un poquito. No, bueno, estamos muy contentas porque esta es bueno, en conjunto para Fernanda y para mí es nuestra tercera película, es nuestra segunda como directoras porque estamos finalmente codirigiendo. Es la historia de un huérfano del narco, ¿no? Es la historia de crecimiento de un niño en un contexto tan violento como el que vivimos en nuestro país. Estamos muy felices porque muy próximamente se verá primero en el Festival de Morelia, que por fin eso nos permite que Sufo llegue a México. Vamos a estar en el Festival de San Sebastián también muy pronto. Tenemos todavía una ruta de festivales por ahí esperando a que suceda. Y vamos a llegar muy probablemente en el último bimestre del año a tener nuestra exhibición comercial, que esa es la parte más padre, del lado, ahora sí, de la mano de Cinépolis Distribución y Pimienta Films, y vamos a tener aproximadamente 350 salas. Súper. Bueno, para finalizar el podcast, ¿cuál sería la invitación para el público que no ha visto todavía el portal? Pues los invitamos a verla. Es una serie documental que está en Netflix. Es un true crime, pero para nosotras es sobre todo una radiografía de la trata de mujeres con fines de explotación sexual de Sudamérica hacia México. Perfecto. Pues les agradecemos mucho que hayan venido y tomado los micrófonos de este espacio para compartirnos algo, como bien decía, crudo pero necesario. Y vamos a estar muy al pendiente de lo que sigan produciendo y dirigiendo. Y pues bueno, gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.